Mi nombre es Esperanza Delgado y durante 20 años he sido la secretaria ejecutiva del licenciado Roberto Castillo, CEO de Constructora Millennium. Lo que él no sabe es que la simple secretaria que organiza su agenda y maneja su correspondencia en realidad es una contadora pública certificada con especialización en auditoría financiera y, desde hace 6 meses, la investigadora principal del Servicio de Administración Tributaria asignada al caso más grande de evasión fiscal corporativa del año. La historia comenzó hace 2 décadas cuando recién me gradué de la Universidad Autónoma con mención honorífica en contabilidad. Necesitaba trabajo urgentemente para mantener a mis 2 hijos pequeños después de mi divorcio, y Constructora Millennium estaba contratando personal administrativo. Está sobrecalificada para el puesto, me había dicho el licenciado Castillo durante mi primera entrevista, revisando mi currículum con cierto desinterés. Pero supongo que una madre soltera no puede darse el lujo de ser exigente. Acepté el trabajo porque necesitaba estabilidad económica, pero desde el primer día noté irregularidades en los procesos financieros de la empresa. Facturas duplicadas, gastos fantasma, transferencias a cuentas que no aparecían en los registros oficiales. Esperanza, me decía el licenciado Castillo regularmente, tú solo encárgate de que mi café esté listo y mis citas organizadas. Las decisiones financieras las tomo yo. Durante mis primeros años, mantuve un perfil bajo mientras observaba. Cada documento que pasaba por mi escritorio, cada conversación telefónica que escuchaba accidentalmente, cada reunión a la que me enviaban para tomar notas era una pieza más del rompecabezas que se formaba en mi mente. ¿Por qué sigues estudiando?, me preguntaba mi supervisor directo, el contador interno Jorge Mendoza, cuando me veía con libros de actualización fiscal durante la hora del almuerzo. Ya tienes un trabajo estable. Me gusta mantenerme actualizada, respondía siempre. En realidad, estaba tomando cursos de especialización en auditoría forense y había comenzado a trabajar los fines de semana como consultora independiente para pequeñas empresas. El licenciado Castillo tenía la costumbre de hablar por teléfono en voz alta, especialmente cuando estaba estresado. Desde mi escritorio, ubicado estratégicamente fuera de su oficina, escuchaba conversaciones que habrían alarmado a cualquier contador ético. No me importa cómo lo hagas, necesito que esas facturas desaparezcan de los registros, decía en voz baja pero audible. La auditoría interna no puede encontrar ninguna conexión con la empresa fantasma. O la conversación que escuché la semana pasada, el dinero está limpio una vez que pasa por las 3 cuentas. Nadie va a rastrear transferencias tan fragmentadas. Durante años, documenté meticulosamente cada irregularidad en un archivo personal que mantenía en casa. No era solo curiosidad profesional. Como contadora, me resultaba físicamente doloroso ver cómo se violaban todos los principios éticos de mi profesión. El punto de inflexión llegó hace 8 meses cuando el SAT lanzó una investigación de gran escala sobre evasión fiscal en el sector construcción. Cuando vi el anuncio buscando auditores especializados para casos complejos, supe que era mi oportunidad. Esperanza Delgado, me preguntó la licenciada Ana García durante mi entrevista en las oficinas del SAT. Su expediente académico es impresionante, pero veo que ha trabajado como secretaria durante 20 años. ¿No considera eso una subutilización de sus capacidades? Considérélo una ventaja, respondí. He estado en primera fila observando cómo operan algunas empresas grandes. Y tengo información que podría ser muy valiosa para sus investigaciones. 3 semanas después, me asignaron oficialmente al caso de Constructora Millennium. La ironía era exquisita. Estaría investigando a mi propio jefe mientras continuaba siendo su secretaria de confianza. ¿Dónde vas los fines de semana?, me preguntó una vez mi compañera de trabajo, la recepcionista Carmen, al verme salir el viernes con una maleta ejecutiva que claramente no encajaba con mi imagen de secretaria. Cursos de computación, mentí. En realidad, pasaba los fines de semana en las oficinas del SAT, analizando estados financieros y preparando el caso más importante de mi carrera profesional. La investigación avanzó rápidamente una vez que proporcioné acceso a los documentos internos. El esquema de evasión era más sofisticado de lo que había imaginado. Empresas fantasma, facturas falsas, transferencias internacionales complejas, todo diseñado para ocultar más de 50 millones de pesos en ingresos no declarados. Esto es increíble, me dijo mi supervisor en el SAT, el licenciado Torres, mientras revisábamos las pruebas.
Tiene acceso a información que nos habría tomado años obtener por vías oficiales. La ventaja de ser invisible, respondí. Durante 20 años, he sido solo la secretaria que no entiende de números. El plan era simple: completar la investigación y ejecutar la auditoría sorpresa sin que el licenciado Castillo sospechara nada. Pero hace 2 semanas, todo cambió cuando él decidió que ya no necesitaba mis servicios. Esperanza me llamó a su oficina un lunes por la mañana, su tono inusualmente formal. Necesitamos hablar. Su despacho olía a cuero caro y el café guatemalteco que siempre insistía en importar. Detrás de su escritorio de caoba, rodeado de diplomas y fotografías con políticos importantes, se veía más arrogante que nunca. ¿Pasa algo, licenciado?, pregunté manteniendo el tono deferente que había perfeccionado durante 2 décadas. Estoy reestructurando la empresa, anunció sin invitarme a sentarme. Necesitamos sangre nueva, perspectivas frescas. Sentí una mezcla de diversión e indignación. Después de 20 años manejando cada aspecto de su vida profesional, aparentemente ya no era lo suficientemente fresca. Entiendo, respondí simplemente. ¿Cuándo necesita que termine mi transición? Después de 20 años sigue siendo una simple secretaria. Se rió con una crueldad que nunca antes había mostrado tan abiertamente. Mi sobrina necesita experiencia profesional. Ahí estaba la verdad. Su sobrina Paola, recién graduada de administración en una universidad privada cara, necesitaba un trabajo cómodo donde aprender el negocio familiar sin mayores riesgos. Tu liquidación será generosa, continuó como si me estuviera haciendo un favor. 20 años de servicio leal merecen reconocimiento. Muy amable de su parte, respondí, aunque por dentro me hervía la sangre. Servicio leal. Como si fuera una mascota de oficina. Puedes tomar el resto de la semana para organizar tus cosas y entrenar a Paola, añadió girando su silla hacia la ventana. Ella empezará el lunes. Sonreí mientras guardaba mis certificaciones CPA y mi identificación del Departamento de Hacienda en mi cartera. Por supuesto, licenciado. Será un placer ayudar en la transición. Durante los siguientes 3 días, observé con fascinación cómo Paola Castillo intentaba navegar las responsabilidades que yo había manejado sin esfuerzo durante 2 décadas. Era una joven agradable pero completamente abrumada por la complejidad real del trabajo. ¿Cómo recuerdas todas estas contraseñas?, me preguntó el miércoles mientras le explicaba el sistema de archivo digital. 20 años de práctica, respondí pacientemente. Y siempre es bueno tener sistemas de respaldo. Lo que no le dije es que esos sistemas de respaldo incluían copias de documentos financieros comprometedores que había estado recopilando meticulosamente para la investigación del SAT. El jueves por la tarde, mi último día oficial, el licenciado Castillo organizó una pequeña reunión de despedida en la sala de juntas. Era una farsa transparente diseñada para mostrar qué jefe considerado era. Esperanza ha sido una empleada valiosa durante muchos años, declaró frente al personal administrativo reunido. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Gracias por todo, licenciado, respondí mientras cortaba el pastel que habían comprado. Han sido años muy educativos. Esa noche, en la privacidad de mi casa, hice la llamada que había estado posponiendo. Licenciado Torres, habla Esperanza. Estoy lista para proceder con la fase final. ¿Está segura?, me preguntó. Una vez que ejecutemos la auditoría, no hay vuelta atrás. Completamente segura, respondí mirando las cajas de evidencia que había ido acumulando en mi estudio casero. Mañana a primera hora. El viernes por la mañana llegué temprano a la oficina para recoger mis últimas pertenencias personales. Paola ya estaba en mi antiguo escritorio, claramente abrumada por los teléfonos que sonaban constantemente. Esperanza, me llamó con alivio. ¿Podrías ayudarme con el sistema de citas del licenciado? No entiendo cómo funciona. Con mucho gusto, respondí, aunque sabía que en unas horas todo ese sistema se volvería irrelevante. A las 9:30 de la mañana exactamente, 3 vehículos oficiales del SAT se estacionaron frente al edificio. Cuando llegó la auditoría sorpresa al día siguiente, yo estaba guardando mis últimas cosas en una caja de cartón. ¿Qué está pasando?, preguntó Paola con pánico cuando vio a los auditores oficiales entrando al lobby. Una auditoría de rutina, respondí calmadamente. Sucede a veces.
El licenciado Castillo salió de su oficina con el rostro descompuesto cuando la licenciada García se presentó con la orden oficial. Somos del Servicio de Administración Tributaria, anunció mostrando su identificación. Tenemos una orden para realizar una auditoría integral de Constructora Millennium. Esto es altamente irregular, protestó Castillo. No recibimos ninguna notificación previa. Las auditorías sorpresa rara vez incluyen notificación previa, respondió García secamente. Necesitamos acceso inmediato a todos los registros financieros de los últimos 5 años. Fue entonces cuando me vio parada junto a mi escritorio, claramente no sorprendida por los eventos que se desarrollaban. Esperanza, me llamó con voz temblorosa, ¿qué está pasando aquí? Me acerqué a él lentamente, mi caja de pertenencias aún en las manos. Lo que está pasando, licenciado, es que después de 20 años, finalmente alguien va a revisar esos números que usted siempre decía que yo no entendía. ¿Qué quieres decir? Su voz se había vuelto un susurro. Saqué mi identificación oficial del SAT y se la mostré. Esperanza Delgado, contadora pública certificada, auditora especializada en investigación fiscal. El color desapareció completamente de su rostro. Tú trabajas para... He estado investigando a Constructora Millennium durante los últimos 8 meses, confirmé. Con acceso privilegiado a información que la simple secretaria ha estado documentando meticulosamente durante 20 años. Paola me miraba boquiabierta. Los otros empleados se habían quedado en silencio absoluto. Las empresas fantasma, las facturas duplicadas, las transferencias a cuentas offshore, continué con voz profesional. Todo está documentado, licenciado. Con fechas, montos, y su firma en los documentos de autorización. Esto es imposible, murmuró, aunque ya no sonaba convincente ni para él mismo. La licenciada García se acercó a nosotros. Señor Castillo, necesitamos que nos acompañe para una entrevista oficial. La auditora Delgado ha proporcionado evidencia sustancial de irregularidades fiscales que requieren aclaración inmediata. 2 horas después, mientras los auditores revisaban metódicamente cada archivo, cada computadora, cada documento de la empresa, recibí una llamada en mi celular. Esperanza, era la voz quebrada del licenciado Castillo desde las oficinas del SAT. ¿Por qué? Después de tantos años. ¿Por qué, licenciado? Pregunté. ¿Por qué hice mi trabajo como auditora o por qué me conformé con ser su secretaria durante 20 años? Pensé que confiabas en mí. Confié en que usted haría lo correcto, respondí. Durante 20 años esperé que se diera cuenta de que lo que estaba haciendo era ilegal. Cuando me di cuenta de que nunca iba a cambiar, decidí hacer algo al respecto. ¿Y mi sobrina? La entrenaste para reemplazarte sabiendo que esto iba a pasar. Su sobrina es una joven inteligente que merece trabajar en una empresa honesta, respondí. Con suerte, esto le dará esa oportunidad. Los resultados de la auditoría fueron devastadores. 53 millones de pesos en ingresos no declarados, 18 millones en deducciones fraudulentas, y evidencia de lavado de dinero a través de 6 empresas fantasma. El licenciado Castillo fue arrestado 2 semanas después. La empresa entró en proceso de liquidación para pagar las multas y los impuestos adeudados. ¿Qué va a pasar con todos nosotros?, me preguntó Carmen, la recepcionista, cuando nos reunimos en un café cerca de la oficina clausurada. El gobierno está buscando compradores éticos para los activos, le expliqué. Muchos de ustedes probablemente mantendrán sus trabajos con la nueva administración. ¿Y tú? Sonreí. He recibido una oferta para dirigir la nueva división de investigaciones complejas del SAT. Aparentemente, mi experiencia, en el campo, es muy valorada. 3 meses después, desde mi nueva oficina en el piso 15 del edificio del SAT, recibí una carta de Paola Castillo. Había conseguido trabajo en una consultoría contable donde, según decía, finalmente estaba aprendiendo cómo se manejan las finanzas de manera ética. Gracias por enseñarme que la honestidad profesional vale más que la lealtad ciega, escribía. Y por mostrarme que las secretarias pueden ser mucho más de lo que aparentan. En mi escritorio mantengo una pequeña placa que dice Auditora Principal, División de Investigaciones Especiales. Debajo, una foto del equipo que había liderado durante la investigación de Constructora Millennium.
Y cada vez que alguien subestima a una secretaria, a una recepcionista, o a cualquier empleado administrativo, recuerdo que a veces las personas más peligrosas para los criminales son aquellas que permanecen invisibles durante 20 años, observando, aprendiendo, y esperando el momento perfecto para actuar. El licenciado Castillo cumple actualmente una sentencia de 8 años por evasión fiscal y lavado de dinero. Según supe, constantemente les dice a sus compañeros de celda que nunca confíen en sus secretarias. Tiene razón. No deberían.